Cuando salimos de vacaciones y nos gusta salir un poco a lo mejor del ambiente urbano de la ciudad, acostumbramos ir tal vez a la playa, a algún bosque, a algún ranchito, ¿verdad? A algún lugar mucho más quieto, mucho más tranquilo. A nadie le gusta que lleguemos a alguno de estos lugares y esté lleno de basura, de desechos o que encuentres un basurero cercano a estos lugares. Y sin embargo, a veces eso sucede. Llegamos a distintos lugares y encontramos demasiada basura y demasiados desechos. ¿Quién crees que habrá puesto esos desechos en esos ecosistemas? La respuesta creo que todos la conocemos. Vamos a revisar más de esto en el siguiente video. Hoy vamos a hablar entonces del subtema 1.3, que es la importancia de la química y su relación con el medio ambiente. Vamos a ver de qué manera están relacionadas estas dos partes, ¿verdad? La química como una ciencia y el estudio o la comprensión de lo que podemos encontrar en el medio ambiente a nuestro alrededor. Nosotros acostumbramos ir a algún lugar mucho más quieto, mucho más tranquilo, más calmado, lejos de tanta urbanización, de tantas personas, y nos gusta encontrar algo a lo mejor como lo que está en la pantalla, bastante quieto, bastante despejado, o algo también como lo que vemos ahora en pantalla. Agua muy cristalina, muy quieta, un ambiente bastante relajado para descansar a gusto. Pero no siempre pasa esto. Podemos encontrar a veces las playas en situaciones como la que ahora ves en pantalla, que hay un montón de basura, de desechos. Esto se llama contaminación. Lo interesante de esto es comprender qué impacto tiene y de dónde proviene esta contaminación en los distintos ambientes. Aquí en la pantalla podemos ver otro tipo de contaminación bastante diferente y de este no nos podemos escapar porque este está justamente en las zonas urbanas donde a lo mejor algunos de nosotros vivimos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues lo primero vamos a tratar de estudiarlas para conocer cuáles son las causas y las consecuencias que nos pueden traer estos tipos de contaminación. Vamos a ver entonces. Primero, hay que entender a qué nos referimos cuando hablamos de la contaminación. Vamos a ver que la contaminación habla de la introducción de sustancias nocivas en el ecosistema que resulta en impactos perjudiciales para el medio ambiente y la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando a un ambiente, a un ecosistema, nosotros introducimos alguna sustancia nociva, es decir, algo que pueda perjudicarle y que no sea propio de ese ambiente, pues se va a entender como contaminación y va a tener impactos tanto en el ecosistema como tal, los seres vivos que ahí viven e incluidos pues los seres humanos. Como puedes ver, la contaminación tiene que ver directamente con la introducción de sustancias, es decir, que nosotros generalmente como seres humanos, que somos quienes mayormente contaminamos, agregamos alguna sustancia en particular a ese ecosistema. Ahora, vamos a ver que hay distintos tipos de contaminación. Vamos a analizar algunos de ellos de manera muy general. Vamos a hablar de cuáles pueden ser sus causas y cuáles son las consecuencias que estos pueden tener. El primero de ellos, pues vamos a hablar de la contaminación del aire. ¿De qué manera se puede contaminar el aire? ¿Cómo pueden llegar algunas sustancias nocivas a contaminar el aire que respiramos los seres vivos? Pues bueno, generalmente es por la emisión de sustancias perjudiciales que pueden contaminar este aire. ¿De dónde puede provenir esta contaminación? La que es de mayor medida hoy en día ocurre a través de las fábricas, de los distintos vehículos, de la quema de combustibles. Estos son los que emiten la mayor cantidad de contaminación del aire, ya que emiten una gran cantidad de sustancias contaminantes, ya sean gases de algunas sustancias químicas peligrosas o también partículas de sustancias que son tan ligeras que pueden mantenerse suspendidas en el aire. No solamente hablamos de la presencia de gases, sino puede haber sustancias sólidas que sean muy pequeñas y que éstas puedan flotar en el aire. Ahora, ¿cuáles pueden ser las consecuencias o los efectos de este tipo de contaminación? Vamos a mencionar algunos. Uno que me gusta mencionar mucho es la cuestión de la lluvia ácida. Ya en otro video vamos a hablar más a detalle de cómo ocurre y qué consecuencias tiene, pero hoy de manera muy general podemos decir que es una lluvia que va cargada de demasiadas sustancias contaminantes. Como decíamos hace rato, las sustancias que se emiten en vapores o se quedan suspendidas en el aire no se quedan ahí suspendidas de manera permanente.
sino que por ejemplo con las lluvias se puede crear una mezcla de estas sustancias con la lluvia que normalmente cae. Por eso se le llama lluvia ácida, por la cuestión de que algunas de estas sustancias contaminantes se catalogan como ácidos y al momento de que caen como lluvia, pues pueden producir lo que produce un ácido en el cuerpo humano. Otras de estas consecuencias pues son las enfermedades respiratorias. Hay que recordar que el aire es algo fundamental para nuestra vida, no podemos vivir sin respirar. Entonces, aunque respiremos un aire que está muy contaminado o cargado de muchas sustancias peligrosas, puede producirnos enfermedades. Hay una enfermedad llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica, abreviada EPOC, que es una enfermedad, por ejemplo, bastante común en algunas zonas donde la contaminación del aire es bastante. Pero enfermedades como alergias, bronquitis, dificultades respiratorias o hasta cáncer en casos muy extremos son algunas de estas enfermedades respiratorias que se derivan de la contaminación del aire. Y por último, una que quiero mencionar pues es la debilitación de la capa de ozono. Esta capa formada por el ozono básicamente es aquella que permite que los rayos del sol no impacten de manera tan directa y eviten esta cuestión del calentamiento global. Pero al momento en que todos estos gases o sustancias peligrosas pueden llegar al aire, pueden crear una reacción química con el ozono, lo que ocasiona que se debilite esta capa, se agriete o se abra de manera muy general. ¿Qué va a pasar con ella? Al momento de que esté fragmentada o que tenga esas pequeñas aberturas, los rayos del sol van a entrar a la Tierra con una mayor intensidad y asimismo les va a ser mucho más difícil también el salir de la Tierra. Entonces, esto ocasiona con el paso del tiempo que la Tierra sufra un proceso de sobrecalentamiento, que esta es una de las causas, por ejemplo, de lo que hoy conocemos como calentamiento global. Como puedes ver, la contaminación del aire es cosa seria, entonces hay bastantes consecuencias muy perjudiciales y más adelante hablaremos de qué manera podemos reducir estas causas de contaminación. Y ahora hablaríamos de la contaminación del agua, que es el mismo caso, la presencia de alguna sustancia dañina o perjudicial en estos cuerpos acuáticos, ya sean sustancias químicas como desechos alimenticios o desechos industriales de las fábricas o de los negocios, así como la presencia de bacterias peligrosas. Si te acuerdas, en el video anterior hablábamos de que la purificación del agua evita que estas bacterias que están presentes en el agua puedan producir enfermedades. Pero si llega un caso en el que estas bacterias sean tantas, los procesos de purificación que se usan normalmente no van a ser tan efectivos y estas bacterias van a seguir presentes en el agua. Así que también cuentan como un tipo de contaminación. De hecho, se les suele llamar, por ejemplo, contaminación fecal. ¿Cuáles son sus causas? Pues lo decíamos hace un momento, todo lo que nosotros arrojamos al drenaje o a los desagües, pues va a parar a cuerpos acuíferos. El agua no se guarda en depósitos aparte. A veces hay personas que no dimensionan esa parte de todo lo que tiramos al drenaje. Al fin y al cabo llega a algún depósito en común, donde se mezclan con todos los demás desechos de todas las demás casas, escuelas, de hospitales, de industrias. Y por ejemplo aquí en Jalisco podemos verlo porque tenemos uno de los ríos más contaminados que existen en el mundo, que es el río Santiago. Si no lo has visto, te invito algún día que vayas a la barranca para que puedas conocer por qué tenemos uno de los ríos más contaminados en el mundo. Ahora, ¿qué consecuencias puede producir esta contaminación del agua? Pues primero la que ya te decía, ¿verdad? Enfermedades relacionadas con la aparición de bacterias en el agua. Si nosotros tomamos o estamos en contacto con esta agua que está contaminada, si la usamos para bañarnos, para lavarnos las manos, para lavarnos los dientes, eventualmente vamos a enfermarnos por la presencia de estas bacterias. Así que puede haber enfermedades muy sencillas, tal vez como una diarrea, que puede ser a lo mejor algo más simple, pero puede haber otras enfermedades que también pueden ser mucho más delicadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tipo de agua que consumimos o que utilizamos, ¿ok? Otra de las consecuencias que es bastante visible, pues es la pérdida de la vida acuática. Luego vemos en los ríos, en lagos, en el mar, que a la orilla a lo mejor se acumulan pececitos muertos, crustáceos u otro tipo de vidas acuáticas,
porque ellos no tienen la facilidad que tenemos nosotros, de que si el agua está contaminada, pues tal vez nos quitamos, la separamos, la hacemos a un lado y no interactuamos con esa agua. Pero los seres vivos que viven en el agua como tal, pues no tienen opción. Así que eventualmente, si están en un ambiente muy contaminado, todas estas sustancias químicas pueden producirles también enfermedades o hasta desvivirlos. Y es el mismo caso para las plantas. Si no utilizamos a lo mejor agua en las condiciones más adecuadas o el agua que utilizamos para nuestras plantas o nuestros cultivos, en el caso de las personas que se dedican, por ejemplo, a la agricultura, pues ¿qué va a pasar también? Pues la pérdida de estos seres vivos. Ellos también necesitan agua que esté hasta cierto punto libre de sustancias contaminantes y cuando les damos agua con exceso de sustancias químicas contaminantes, ¿qué va a pasar? Pues también van a perecer. Así que como puedes ver, la contaminación del agua es un asunto bastante delicado porque todos los seres vivos necesitamos agua para vivir, ¿verdad? Necesitamos que esté libre de sustancias químicas contaminantes, así como de bacterias peligrosas. Otro punto importante es el de la contaminación del suelo. En este caso, pues se refiere también a la presencia de sustancias químicas peligrosas en los suelos de uso cotidiano. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta contaminación? Bueno, pues hay varios. El primero mencionaríamos las construcciones. Si ustedes han pasado cerca de alguna construcción, podemos ver cómo están removiendo la tierra, la mezclan, crean concreto, cambian todas las propiedades del suelo y esto en determinados grados lo puede contaminar, ya sea porque ese suelo quede impregnado de sustancias químicas de desecho, aceites, grasas, metales, por ejemplo, o porque ese suelo quede infértil. Es decir, es suelo que ya no se puede utilizar, por ejemplo, para sembrar cosas en él. Otra causa de la contaminación del suelo y que es bastante vista aquí en México, pues es la minería. La minería es una actividad económica que contamina de gran manera el suelo, tanto por los procesos de extracción de sustancias químicas, minerales del suelo, así como los procesos de purificación. Así que la minería es una cuestión bastante complicada, bastante delicada y aquí en México hay bastantes minas y quienes vivan cerca de esas zonas pueden llegar a ver que si son minas todavía activas, se encuentran bastante contaminados los alrededores. La minería es una actividad que contamina en gran medida los suelos. Y una actividad que también contamina el suelo y que es más de uso doméstico, pues es la basura, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la basura en el suelo o los basureros que están a campo abierto, a lo mejor en zonas más alejadas de las ciudades, todos esos también son fuentes de contaminación del suelo. Y esto debido a que las sustancias químicas que puede haber presentes en todos los desperdicios se suelen filtrar al suelo. Y como decíamos hace rato, puede haber ocasiones en las que la absorción del suelo de todas estas sustancias químicas lo vuelva inútil, por ejemplo, para sembrar en él, para construir en él. Esto también suele contaminar el suelo. Quienes vivan cerca de un basurero también podrán llegar a ver cuál es el alcance de este tipo de contaminación. Ahora, hablando de las consecuencias de la contaminación, pues vamos a hablar que el primero de ellos es la pérdida de campos para la agricultura. La infertilidad del suelo evita que se puedan sembrar cosas nuevamente en ellos, ya sea por algunas de las cuestiones que mencionamos o también por el abuso en el uso de fertilizantes, que esta es otra causa de la contaminación. Entonces, cuando el suelo queda infértil para que se puedan sembrar cosas en él, pues realmente pierde mucho su valor, así como ya no puede ser utilizado para la ganadería. Hay que recordar que todos estos animalitos que se tienen en la industria ganadera pues necesitan consumir alimentos que crecen directamente del suelo. Así que si este suelo es infértil, pues pierde toda su utilidad para estos seres vivos. Otra consecuencia que podemos ver es la desertificación. Cuando el suelo pierde todos sus nutrientes y su viabilidad, difícilmente va a poder crecer algo ahí y eventualmente y con el paso del tiempo se puede llegar a desertificar. Esto quiere decir que ya no va a ser viable ninguna forma de vida de las que estaban anteriormente. Esta es una consecuencia también bastante delicada porque cambia de manera permanente los ecosistemas. Una zona que se vuelve desértica debido a excesos de contaminación difícilmente puede recuperar su condición original. Así que es muy complicado cuando llega a pasar este tipo de casos.
Otro punto bastante importante y que tampoco es tan común, pero me gusta mucho mencionar de manera personal, es la contaminación radioactiva o la contaminación ocasionada por la radiación. Esta tiene que ver directamente con aquellas sustancias que se encuentran inestables de manera estructural o de manera energética. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que estas sustancias liberen una energía en particular, que se llama radiación. Vamos a hablar de la radiación más adelante y con más calma, pero el día de hoy y para los fines de este video vamos a limitarlo a que es proveniente de todas estas sustancias químicas que son inestables estructural y energéticamente hablando. Es por eso que liberan un tipo de energía particular llamada radiación. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta radiación? Generalmente van a ser los desechos radioactivos de todas las plantas radioactivas que puede haber en el país. Un caso muy común, que no fue aquí en México, pero es un caso muy conocido, es el caso de Chernobyl, que fue una planta nuclear en la que hubo un desequilibrio energético y la planta terminó pues explotando. En México también hay algunos casos particulares de radiación. No vamos a hablar de ellos con tanto detalle para el día de hoy, pero vamos a dejarlo en que sí existen todavía estos casos de radiación. Hay aparatos electrónicos o sustancias particularmente radioactivas. Casos muy comunes pues es en los hospitales donde se usa la radioterapia, por ejemplo, los rayos X también. Es por eso que en los hospitales, si te van a realizar algún estudio que tiene que ver con alguna actividad radioactiva, hay un letrero en el que se indica que si estás embarazada o si quieres estarlo, evites realizarte estos procedimientos, porque esta radiación tiene consecuencias bastante desastrosas para los seres vivos. Vamos a ver algunas de ellas. La radiación, de manera muy simple, lo que hace es modificar la estructura química y molecular de las células de los seres vivos. Es decir, la radiación solo afecta a los seres vivos. A todas aquellas sustancias inertes, es decir, que no posean vida, no les produce ninguna alteración. Pero en el caso de los seres vivos puede modificar nuestras células. Generalmente estas modificaciones o mutaciones no pasa como en las películas que se vuelven superhéroes. Al contrario, pasan enfermedades como el cáncer, ¿sí? Mutaciones, alteraciones genéticas que lo único que van a hacer es producirte una enfermedad la cual va a limitar bastante tu estilo de vida. Así que hay que tener bastante cuidado con esto de la radiación porque las enfermedades que se producen derivado de estas son bastante complicadas. Otro tipo de contaminación que es más moderno, más reciente, es el de la contaminación luminosa. En este caso estamos hablando de la presencia de luces excesivas, ya sea en cantidad como en intensidad, ¿verdad? Esto es algo muy común en las ciudades o en centros nocturnos. ¿Por qué este es un tipo de contaminación? Porque estamos agregando algo que no es propio a ese ambiente. En este caso estamos agregando un exceso de luz a las ciudades, por ejemplo. También se considera un tipo de contaminación. Por si no te ha pasado, por ejemplo, que vas a tratar de dormir y están todas las luces prendidas alrededor, ya sea en tu casa o en las cuadras alrededor, pues se vuelve bastante complicado para dormir. Ahora imagínate para los seres vivos que viven alrededor, que ellos no tienen la opción de entrar a su cuarto y apagar todas las luces y taparse para dormir a gusto. Por ejemplo, los pájaros que suelen dormir en los árboles, si estos no encuentran ese momento de oscuridad también para poder dormir, van a comenzar a estresarse y a confundirse, y esto altera muchísimo los ciclos de vida de los seres vivos. También tiene que ver mucho con las aves que son migratorias. Esto también va a modificar los estilos de vida biológicos de los seres vivos, ya sea de los que necesitan una condición de luz o de oscuridad para estar activos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Guadalajara hay algunos lugares donde hay murciélagos y si no es de noche, por ejemplo, no van a poder salir a alimentarse, que también lo necesitan. Si en todo momento hay luz en las cuadras o en las ciudades, pues estos seres vivos empiezan a sufrir estrés y a modificar sus hábitos de alimentación. Así que también es muy importante tener en cuenta este tipo de contaminación provocada directamente por el exceso de luces en las ciudades. Y otro tipo similar al que acabamos de mencionar, que fue la contaminación luminosa, hablaríamos de la contaminación acústica.
que es exactamente lo mismo, pero ahora, a diferencia de que haya un exceso de luz, hablamos de un exceso de sonidos, ya sea en cantidad o en los decibeles que son tolerables para los seres vivos, sin que esto sea un motivo de estrés para ellos. Yo creo que a todos nos ha pasado que si alguien tiene la música muy fuerte o ruidos muy fuertes, muy constantes, nos empezamos a estresar, nos duele la cabeza, nos sentimos tensos, cambia un poquito nuestro estado de ánimo. Así que si es un tipo de contaminación, también tiene mucho que ver con las zonas urbanas, la presencia de fábricas, el exceso de tránsito y también pues las personas que ponen demasiado ruido, ¿verdad? A los alrededores. También es un tipo de contaminación. ¿Cuáles pueden ser algunas consecuencias de esto? Pues lo mismo, el estrés para los seres vivos. Y no hablo del estrés de sentirme molesto, de sentirme cansado, sino que para los seres vivos también existe el estrés y esto modifica también bastante su comportamiento, puede volverlos agresivos, violentos a cualquier ser vivo. Así que es importante moderar la cantidad y la intensidad de los ruidos que hay a nuestro alrededor. Esto para buscar también evitar disminuir la calidad de vida de los seres vivos que se encuentran presentes. También es un tipo de contaminación y como podemos ver también tiene algunas consecuencias. Casi para terminar, vamos a dejar aquí un concepto que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando en relación a la contaminación y es el impacto ambiental. El impacto ambiental se refiere a ese efecto antrópico o antropogénico, es decir, que tiene que ver con la acción del ser humano a lo largo del tiempo y este abarca todos los efectos que tiene la actividad de los seres humanos, el modelo de vida de las sociedades y cómo estos repercuten en el medio ambiente. Es decir, y de manera a lo mejor un poquito más sencilla, el impacto ambiental habla de cuáles son las consecuencias de todas las actividades humanas que producen contaminación. Entonces, cada que yo hago algo y este algo contamina, estoy produciendo un impacto ambiental, más cuando esa acción que yo realizo perdura en el tiempo. El impacto ambiental habla de cuál es esa duración en el tiempo de todas las acciones que llevamos a cabo los seres humanos que contaminan. ¿Por qué te digo esto? Porque desafortunadamente los mayores contaminantes en el planeta somos los seres humanos. Así que si nosotros somos la causa, nosotros también debemos ser conscientes de que somos la solución y de que todo o prácticamente todo lo que realizamos tiene un impacto ambiental en el medio ambiente en el que estamos. Por último, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas de estos tipos de contaminación que hemos visto? ¿Existen más? ¿Crees que deberíamos agregar algún otro o explicar alguno de estos tipos de contaminación con mayor detalle para que te quede más claro a qué nos referimos con este tipo de contaminación? Puedes dejarnos un comentario aquí en la sección de comentarios. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado, que te haya servido para conocer un poco más cuál es la relación de la química, el ser humano y el medio ambiente a través de la contaminación. Conocer un poco cuáles son las causas y las consecuencias de algunos tipos de contaminación y por último comprender un poco mejor a qué nos referimos con el impacto ambiental. Si te gustó este video, compártelo para que pueda llegar a más personas. No olvides suscribirte para que puedas ver videos nuevos, ya sea sobre la química o sobre la educación en general. Y puedes revisar mi contenido ya sea en mi página en Facebook, mi canal en YouTube y mi cuenta en TikTok. Todas llevan el nombre de Profesor Carrillo. Gracias por tu atención, que tengas un excelente día y hasta luego. ¿Por qué el desarrollo sustentable es clave en nuestro futuro? En este video te voy a compartir un poco sobre qué es el desarrollo sustentable y por qué no es solamente una tendencia, sino la forma de garantizar la supervivencia de nuestra generación y las generaciones que están por llegar. Quédate que te voy a mostrar con algunos datos qué es el desarrollo sustentable y de qué manera se puede aplicar en nuestra vida cotidiana. Empezamos. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. El día de hoy te voy a platicar un poco, como te decía al inicio, de otro de los subtemas en nuestra asignatura de química, que es el desarrollo sustentable. Es de las primeras clases que tenemos al momento que empezamos el ciclo y es porque el desarrollo sustentable es clave para el desarrollo de nuestras comunidades hoy en día.
Sabemos que el desarrollo sustentable ya no es solamente un lujo, sino que es algo que debe de ser aplicado de manera urgente en nuestro día a día y en nuestra comunidad. Pero si a todo esto aún no sabemos qué es el desarrollo sustentable, cómo se puede llevar a cabo y cuál es mi rol como miembro de la comunidad para que esto funcione, quédate para que aprendas más al respecto. Primero, vamos por partes. Vamos a explicar a qué nos referimos como el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable es un modelo de desarrollo donde la sociedad busca conciliar esas necesidades económicas, industriales y sociales y lograr un equilibrio entre estas, además de que éstas se puedan equilibrar con el medio ambiente. Su objetivo es que el desarrollo económico no ponga bajo amenaza el planeta de ninguna manera, para que pueda ser conservado por esta generación y además de que los recursos estén disponibles para las demás generaciones. Dicho de otra forma y a lo mejor un poquito más corto, el desarrollo sustentable busca que las comunidades logren desarrollarse de todas formas en el ámbito económico, social e industrial, pero buscando siempre garantizar el acceso a los recursos naturales que se tienen disponibles, evitando su contaminación y tratando de que estos puedan permanecer útiles durante un periodo más prolongado. Es decir, tener desarrollo, pero también ser cuidadosos con el medio ambiente. Por eso se llama desarrollo sustentable. Te cuento un poco de la historia de este concepto. El concepto del desarrollo sustentable surgió a partir del informe Brundtland. Este surgió en 1987 durante la reunión de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas. Estas son una de esas reuniones donde todos los líderes mundiales, presidentes de los países, organizaciones y etcétera, se reúnen para dialogar acerca de cuáles son los retos y las oportunidades que hay en materia ambiental. Entonces surge este concepto del desarrollo sustentable a partir de toda la necesidad ambiental que se vivía en aquella época. Las personas se dieron cuenta que el modelo económico no da para los recursos renovables y no renovables que tenemos en el planeta. No podemos tener un modelo económico que busque crear productos de manera ilimitada cuando los recursos naturales son limitados. Así que a partir de esto surge el concepto de desarrollo sustentable como una medida agregada a combatir todos estos problemas que se han derivado del modelo económico actual. Ahora que ya sabemos un poco de qué es el desarrollo sustentable y cuál es su origen, vamos a estudiar un poco cuáles son estos tipos de desarrollo sustentable que puede haber, cuáles puedo yo aplicar y cuáles me corresponde aplicar desde mi función en la sociedad, ya sea como alumno, como maestro o como parte del sector productivo de la sociedad. Vamos a dividirlo en tres partes y el primero del que vamos a hablar se llama la sustentabilidad económica. Vamos a ver. El primero de los que vamos a hablar se llama sustentabilidad económica y este hace referencia a la manera en que son gestionados todos los recursos humanos y materiales en las empresas de manera que estos puedan servir para el ciclo productivo y económico de las localidades. Es decir, la sustentabilidad económica trata de lograr crear la mejor y la mayor cantidad de recursos, pero de la manera más eficiente, buscando utilizar de manera óptima los recursos humanos, que son las personas, pero también buscando optimizar con los recursos renovables y energéticos disponibles. Es decir, que yo tengo que buscar, si tengo una empresa, cuál es la manera adecuada, óptima y amigable con el medio ambiente para llevar a cabo mis procesos de producción. Hoy en día eso es algo muy diferente a lo que se acostumbraba antes o que todavía algunas empresas acostumbran, que es el buscar producir en mayor escala sin importar el impacto ambiental de mis procesos productivos. Si te acuerdas, el impacto ambiental fue algo de lo que hablamos en la clase pasada, que hablábamos de la contaminación. Así que la sustentabilidad económica busca producir en buena cantidad, en buena calidad y comprometiendo de manera justa y no más de lo necesario a los recursos renovables, no renovables, humanos y económicos.
El segundo del que vamos a hablar es la sustentabilidad ambiental. Como su nombre lo dice, vamos a tratar de sostener todos los ecosistemas de la manera más adecuada posible. Es decir, que el ser humano no tenga que poner su mano encima de todos y cada uno de los ambientes y de los ecosistemas más de lo necesario. Preservar aquellos que no son realmente necesarios y los que sí son necesarios, crear un equilibrio entre el desarrollo humano, pero la vida que actualmente ya ocupa ese ecosistema. Este es un reto bastante complicado porque generalmente, y como vimos en el tema anterior, toda acción humana produce cambios en el ambiente, ya sea que sean cambios mínimos o cambios a mayor escala, pero siempre la acción humana causa cambios en el ecosistema. Entonces, el desarrollo ambiental y la sustentabilidad ambiental tratan de mitigar toda esa acción humana. O que si el ser humano tiene que influir en algún ambiente, tratar de remediar ese daño que se está produciendo. Si se están talando árboles, se necesita entonces hacer lo opuesto, ¿verdad? Que sería reforestar. Si se están haciendo procesos de contaminación de un río o de un lago, hay que contribuir con la parte opuesta, crear procesos de captación de agua y de tratamiento de estas aguas residuales también. Esta parte de la sustentabilidad ambiental es un compromiso entre qué es lo que hago en el medio ambiente para modificarlo y posiblemente contaminarlo, pero también qué hago del otro lado para permitir que este medio ambiente se pueda regenerar de la manera más adecuada posible. Si te fijas, siempre va cargado de una parte de conciencia, es decir, qué debemos hacer y qué está en nosotros hacer para remediar aquellas acciones que realizamos sobre el medio ambiente. El último tipo de sustentabilidad del que te quiero platicar es la sustentabilidad social. Este me agrada mucho porque hace referencia a la comunidad, a la sociedad. De qué manera nosotros como sociedad podemos lograr con acciones pequeñas un desarrollo armónico entre la comunidad y el medio ambiente. Trata de acciones concretas donde nosotros, a partir de la concientización y de acciones puntuales, mejoramos la calidad ambiental para toda la comunidad. Requiere de un compromiso de todos los miembros de la comunidad. Acciones como la correcta disposición de sus desechos en contenedores, en recipientes, el adecuado servicio de recolección de basura, evitar contaminar las áreas verdes, el talado inadecuado de árboles, la reforestación también de zonas colectivas como pueden ser los parques, los andadores, el cuidado de los espacios públicos, son algunas de las acciones que como sociedad podemos llevar a cabo y forman parte del desarrollo sustentable. También es necesario aclarar que el desarrollo sustentable desde el ámbito social implica que busquemos comprometernos con qué acciones hacemos desde dentro de casa para que las futuras generaciones que vienen, es decir, nuestros hijos y las personas más pequeñas, también crezcan con esta conciencia del cuidado ambiental. Y ahí es donde entra también la educación en las escuelas. Es necesario que las escuelas, como eje de unión entre la comunidad y el resto de los elementos que forman parte del desarrollo sustentable, se articulen y puedan crear propuestas y proyectos que ayuden a las comunidades a mejorar y a buscar cómo proteger el medio ambiente. Y en esta parte entra mucho lo que es el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje servicio. En otro video vamos a hablar un poco de qué es esto en particular, pero hoy te adelanto que la escuela ahora tiene ese compromiso de crear proyectos junto con la comunidad y los estudiantes para garantizar el desarrollo sustentable del medio ambiente. Hay muchísimos proyectos que se pueden llevar a cabo y estoy seguro que a los muchachos en clase también les van a gustar, así que próximamente estaremos implementando algunos proyectos de desarrollo sustentable en todas las escuelas. Por último, sé que podrías preguntarte, bueno, ¿qué proyectos podría haber de desarrollo sustentable? ¿Por qué las comunidades tendrían que llevar a cabo este tipo de acciones si son responsabilidad del gobierno, verdad? La realidad es que no. No es obligación únicamente de los gobiernos garantizar un desarrollo sustentable y un cuidado al medio ambiente, pero sí tienen una responsabilidad muy clara en qué es lo que le toca hacer a cada quien.
la sociedad, las familias y los gobiernos y las empresas, cada uno tiene que cumplir con una parte específica desde su ámbito para lograr el desarrollo sustentable. Vamos a ver algunos ejemplos de sustentabilidad que estoy seguro que tal vez se aplican en tu localidad, y si no es así, pues te invito a ver la manera de cómo empezarlos a implementar primero desde adentro, desde casa. Estoy seguro que ahí te va a ser muy fácil comenzar. El primero, y que a mí me gusta mucho, pues es simplemente el desarrollo de un jardín, de un huerto urbano, de cuidar plantas desde dentro de tu casa. Creo que no es difícil que puedas tener unas macetitas en tu casa con algunas plantas que puedas cuidar y algunos árboles para que cuando cumplan cierta edad puedan ser plantados fuera, tal vez en algún parque, en algún camellón, en la banqueta. Recientemente se han visto muchos videos en redes de personas que abren pedazos en la banqueta para plantar un árbol. ¿Te acuerdas de la ola de calor bastante fuerte que hubo hace algunos meses, verdad? Así que si queremos evitar olas de calor tan fuertes como la que se ha vivido este año, te invito a que, por ejemplo, pruebes esta iniciativa. Comenzar a cuidar árboles pequeños en casa, tal vez uno o dos o algunas plantas, y eventualmente cuando cumplan la edad adecuada para que puedan ser plantados, pues te invito a que los plantes en algún lugar donde puedan ser cuidados. Recuerda que no basta solamente con plantarlos, el compromiso es cuidarlos para que se puedan desarrollar de manera adecuada. Un punto importante y que por ejemplo este le toca a los gobiernos de cada localidad, cada municipio y cada estado es lograr medios de transporte adecuados, dignos y suficientes para que las personas tengan que usar en la menor medida posible los vehículos particulares. Sabemos que realmente es mucho más fácil y más económico y también más amigable con el medio ambiente el uso de camiones, de transporte público, de trenes, inclusive hay camiones eléctricos. Todos estos funcionan de manera colectiva para subir a varias personas. Sé que los camiones tienen muchas desventajas hoy en día, yo soy usuario de los camiones, así que yo reconozco cuáles son los problemas que tienen, sin embargo, creo que también se pueden solucionar. Lograr un transporte público digno y de calidad es un compromiso que se necesita por parte de los gobiernos y que abona al desarrollo sustentable. Pero si tú tienes un vehículo particular, por ejemplo, lo que te corresponde a ti es tenerlo afinado, evitar que emita la mayor cantidad de contaminantes posible y en la medida de lo posible usarlo solo cuando sea necesario. No como cierta artista que hasta para ir a la tienda se va en su avión privado. Solamente ten en cuenta eso, por favor. Otra alternativa que cada vez es más común en los hogares es el uso de energías limpias y renovables. Hoy en día hay casas donde se ponen paneles solares en los techos y esto ayuda a reducir también el gasto energético de los hogares. Esa es una estrategia bastante buena. También el reusar el agua que se tiene en casa después de lavar se puede utilizar para otros fines, como regar las plantas que hace un momento te aconsejé que tuvieras. Fíjate cómo puedes llevar a cabo pequeñas acciones que contribuyen a mejorar el medio ambiente en el que nos encontramos. Un último punto del que me gustaría hablarte es en la cuestión de todos estos productos que compramos, por ejemplo, la ropa. Creo que es importante buscar evadir a esas marcas que nos venden moda rápida, por ejemplo, ropa que está diseñada para ser desechada rápidamente, hecha de telas sintéticas de muy mala calidad, llena de pinturas que al momento en que tú las lavas, por ejemplo, se descomponen y toda esa pintura va a parar al drenaje. Y ya hablábamos en el video anterior de cómo se puede contaminar el agua. Hay que ser muy cuidadosos con las marcas que elegimos. Entiendo que a veces son un poco más caras y no tan accesibles otras marcas que son más comprometidas con el medio ambiente, pero a largo plazo sale peor para todos comprar estas marcas que a veces son más económicas, pero desechables. No puede ser que, por ejemplo, lavemos una prenda una vez y después ya no funcione porque se despintó, se rompió y ahora ya no tiene un solo uso y ahora tiene que pasar a los desechos. También te aconsejo que si tienes ropa en buen estado y que tú ya no usas, hay muchos lugares como albergues, hogares infantiles, donde ellos pueden recibir estas cosas que tú ya no utilices y darles una segunda vida.
Este es otro caso también de desarrollo sustentable, la economía circular. Es decir, cuando tú le das un segundo uso a las cosas de forma que ya no pasan a ser un desecho de manera automática. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías de esto del desarrollo sustentable y si no es así, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ves esto de que haya distintos tipos de desarrollo sustentable y qué te han parecido las estrategias que te comparto para que desde casa puedas comenzar a llevar a cabo estas acciones? Recuerda que el desarrollo sustentable es un compromiso de todos y no tenemos excepción ni pretexto para no comenzar desde nuestros ámbitos a crear acciones para tener un medio ambiente mejor. Si tienes alguna experiencia que quisieras compartir, puedes dejarla aquí y te leo en los comentarios. Y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y comprendas un poco mejor a qué nos referimos cuando hablamos del desarrollo sustentable. Si te ha gustado, compártelo con más personas para que puedan conocer este contenido que hago en mi canal, así como otros videos relacionados con la química y con la educación. No olvides suscribirte a mi canal para que veas el contenido que subo cada semana. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Profesor Carrillo en Facebook, TikTok y YouTube. De mi parte es todo, que tengas excelente día y hasta luego.